El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 28 de agosto al 3 de septiembre. Párrafos 1 y 2 pregunta. Según Salmo 25:14, ¿qué debemos hacer para tener una amistad estrecha con Jehová? Tal vez responda que los buenos amigos tienen que quererse y apoyarse. Seguramente, en esa lista de cualidades no incluiría el temor. Pero tal como dice el texto temático, quienes quieren tener una amistad estrecha con Jehová deben temerle. Párrafo 3. Pregunta. ¿Cómo nos protege el temor? Veamos algunos ejemplos. El temor a caernos hará que no nos acerquemos demasiado al borde de un precipicio. El temor a hacernos daño nos impulsará a alejarnos de situaciones peligrosas. Y el temor a perder una amistad que valoramos mucho evitará que digamos o hagamos algo hiriente. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué quiere Satanás que sintamos hacia Jehová? Satanás quiere que la gente le tenga miedo a Jehová. Desea que creamos lo que Elifaz le dijo a Job, que Jehová es un Dios vengativo, que está lleno de ira y que nunca está contento con nosotros. Job 4:18 y 19. Su objetivo es que el miedo nos paralice y dejemos de servir a Jehová. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué significa temer a Dios? La persona que teme o respeta profundamente a Dios lo ama y no quiere hacer nada que ponga en peligro su amistad con Él. Un buen ejemplo de alguien que tuvo temor de Dios fue Jesús. Lo que Él sentía por Jehová no era terror. Al contrario, Jesús amaba a su Padre con todo su corazón y quería obedecerlo. Párrafo 6. Pregunta. ¿Cuál es una manera de cultivar el temor de Dios? Una manera de hacerlo es observando la creación. Al percibir en las cosas creadas la sabiduría de Jehová, su poder y lo mucho que nos ama, crece en el respeto y el amor que sentimos por Él. Párrafo 7. Pregunta. ¿Cómo nos ayuda la oración a temer a Jehová? Cuanto más hablamos con nuestro Dios, más real es para nosotros. Cada vez que le pedimos fuerzas para aguantar una prueba, pensamos en su inmenso poder. Cuando le damos las gracias por haber dado a su Hijo por nosotros, recordamos cuánto nos ama. Y cuando le suplicamos su guía para enfrentar un problema, grabamos en nuestro corazón lo sabio que es. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para no dejar de temer a Jehová? Para no dejar de temer a Jehová, tenemos que estudiar la Biblia con el objetivo de aprender de los buenos y malos ejemplos que encontramos en sus páginas. Párrafo 9. Pregunta. ¿Cómo ayudó a Abdías el temor de Dios? Por un lado, lo convirtió en un hombre honrado y de confianza. Gracias a eso, el rey lo nombró encargado de la casa real. Y por otro lado, lo ayudó a demostrar una valentía extraordinaria, una cualidad que sin duda necesitó. ¿Por qué? Porque vivió durante el reinado del malvado Acab, que fue peor a los ojos de Jehová que todos los reyes que hubo antes de él. Primero de los Reyes 16:30. Párrafo 10. Pregunta. ¿Cómo demostró Abdías una valentía extraordinaria? Cuando Jezabel empezó a perseguir a los profetas de Jehová para matarlos, Abdías escondió en cuevas a 100 de ellos en grupos de 50 y se encargó de darles pan y agua. Si Jezabel se hubiera enterado, este hombre tan valiente habría sido ejecutado. Claro, como cualquier persona de carne y hueso, Abdías no quería morir, pero el amor que sentía por Jehová y sus siervos era más grande que el amor que le tenía a su propia vida. Párrafo 11. Pregunta. ¿Cómo siguen el ejemplo de Abdías muchos siervos de Jehová? En nuestros días, muchos siervos de Jehová viven en lugares donde nuestra obra está prohibida. Respetan a las autoridades, pero igual que Abdías,
nuestros queridos hermanos le dan a Jehová lo que le corresponde solo a Él, su adoración. Demuestran que temen a Dios obedeciéndolo a Él en vez de a los hombres. Por eso, siguen predicando las buenas noticias y reuniéndose sin llamar la atención. Párrafo 12. Pregunta: ¿cómo demostraron Jehoiadá y su esposa que eran muy leales a Jehová? Cuando Atalía, la hija de Jezabel, se apoderó ilegalmente del trono de Judá, Jehoiadá demostró lo mucho que temía a Dios. Atalía era una mujer temible. Era tan cruel y tenía tanta sed de poder que para poder reinar intentó acabar con todos los herederos del rey, sus propios nietos. Pero gracias a Jehosabeat, la esposa de Jehoiadá, se salvó uno de ellos, un niñito que se llamaba Jehoás. Ella y su esposo lo escondieron y lo cuidaron. Así protegieron el linaje de reyes de la familia de David. Jehoiadá fue leal a Jehová y no se quedó de brazos cruzados por miedo a Atalía. Párrafo 13. Pregunta: ¿cómo volvió a demostrar Jehoiadá su lealtad? Cuando Jehoás tenía 7 años, Jehoiadá volvió a demostrar su lealtad a Jehová. Ideó un plan. Si las cosas le salían bien, el rey sería Jehoás, un heredero legítimo de David. Pero si fracasaba, lo más seguro era que Jehoiadá perdiera la vida. Gracias a la bendición de Jehová, el plan fue todo un éxito. Con el apoyo de los jefes de las casas paternas y de los levitas, Jehoiadá nombró rey a Jehoás y ordenó que mataran a Atalía. Luego hizo un pacto entre Jehová y el rey y el pueblo. En él se comprometían a seguir siendo el pueblo de Jehová. Párrafo 14. Pregunta: ¿qué honra recibió Jehoiadá por haber honrado a Jehová? Por ejemplo, se encargó de que se escribieran en su palabra las cosas buenas que hizo este sumo sacerdote para que nos sirvieran de ejemplo. Y cuando Jehoiadá murió, recibió un honor muy especial. Lo enterraron en la ciudad de David junto con los reyes, porque había hecho el bien en Israel en lo relacionado con el Dios verdadero y su casa. Párrafo 15. Pregunta: ¿qué nos enseña la historia de Jehoiadá? El relato sobre Jehoiadá nos ayuda a todos a temer más a Dios. Los ancianos pueden seguir su ejemplo manteniéndose atentos para proteger con lealtad al rebaño de Dios. Los hermanos mayores pueden aprender que, si temen a Jehová y son leales, Él puede contar con ellos para cumplir su voluntad. No los excluye. Párrafo 16. Pregunta: ¿cómo mostró Jehoás que era espiritualmente débil? De joven, el rey Jehoás se esforzó por agradar a Jehová gracias a la buena influencia de Jehoiadá. Pero después de la muerte de Jehoiadá, Jehoás escuchó a príncipes apóstatas. Como resultado, tanto él como el pueblo se pusieron a servir a los postes sagrados y los ídolos. Aunque eso le dolió muchísimo a Jehová, no dejaba de enviarles profetas para traerlos de vuelta. Pero ellos se negaban a escuchar. Párrafo 17. Pregunta: ¿cómo acabó Jehoás? Tiempo después, un ejército sirio que contaba con pocos hombres derrotó al ejército de Jehoás, que era muy grande, y él quedó gravemente herido. Cuando los sirios se retiraron, los propios siervos de Jehoás lo mataron por haber asesinado a Zacarías, y como fue tan malo, ni siquiera lo enterraron en las sepulturas de los reyes. Párrafo 18. Pregunta: según Jeremías 17, 7 y 8, ¿qué tenemos que hacer para no ser como Jehoás? No podemos temer a Jehová solo porque otros hermanos y familiares lo hagan y nos den su apoyo. Para estar fuertes en sentido espiritual, tenemos que alimentar el amor y el respeto que sentimos por Jehová estudiando, meditando y orando con regularidad. Párrafo 19. Pregunta: ¿qué espera Jehová de nosotros? Lo que Él espera de nosotros
Se resume muy bien en Eclesiastés 12:13. Teme al Dios verdadero y obedece sus mandamientos, porque eso es todo lo que el hombre debe hacer. ¿Lo recuerda? ¿Qué significa temer a Jehová? Qué valiosas lecciones aprendemos de Abdías y de Jehoiadá. ¿Qué tenemos que hacer para no ser como Jehoás,